considera un códice aquellos manuscritos que se elaboraron antes de la invención de la imprenta, pero pues la tecnología tarda en cambiar, ¿no? Entonces, después de la invención de la imprenta se seguían elaborando códices, manuscritos. Y en el caso de las culturas prehispánicas, pues también elaboraron estos códices. Y podemos ver con un cronista, Fray Diego Durán, lo que nos dice al respecto. Dice, todo lo tenían pintado en libros y largos papeles, en cuentas de años, meses y días en que habían acontecido, sus leyes y sus ordenanzas, todo con mucho orden y concierto. Y una fuente prehispánica también dice, el dechado, el ejemplo, lo admirable, lo que es raíz, lo que tiene significado, tinta negra, tinta roja, el libro, lo pintado, lo que escribieron nunca se olvida, nunca perece, su gloria, su fama, su nombre, su historia. Y aquí está un ejemplo, el Códice Mendoza, que nos narra la fundación de Tenochtitlan. Y bueno, pues los aztecas mexicas, con su capital Tenochtitlan, pues fue la última gran civilización prehispánica en México y solo duró casi 2 siglos. Y bueno, todos conocemos su capital en medio de los grandes lagos que había en la cuenca de México. Pero al norte se encontraba una ciudad, bueno, también se encuentra todavía Tlatelolco, una ciudad hermana, donde buena parte de esta historia va a ocurrir. Todos sabemos que los aztecas, mexicas eran guerreros y artistas, y en el momento de la conquista, pues estaban en rápida expansión, y pues tenían algunos enemigos que no se habían sometido, los más famosos, los tlaxcaltecas, pero también en Michoacán había, el pueblo tarasco no se había sometido, y había, digamos, pues algún descontento, o bastante descontento por, digamos, el dominio azteca. Y esto nos va a explicar algunas cosas, sucesos históricos. En 1521, pues ocurre la conquista, pero los historiadores actualmente mencionan que la conquista no solo la hicieron los españoles, sino que fue una coalición con enemigos, con pueblos enemigos de los aztecas, que quisieron liberarse de ellos, y bueno, con estos poderosos aliados vestidos con sus armaduras, pues pensaron que eso iban a hacer. Entonces, todos sabemos que pues, pasaron de Guatemala a Guatepeor, pero bueno, en ese momento no tenían forma de saberlo. En cierta forma, todo esto pues requirió de alianzas y tratados que firmó Cortés, o más bien estableció Cortés con los señores de los pueblos indígenas enemigos y luego también con los vencidos. Y el sistema económico se mantuvo, el tributo, pero ahora oro y plata en vez de plumas de quetzal y pieles de jaguar, pero el maíz, el cacao se siguieron pues tributando a los españoles. Y entonces se van a crear las repúblicas de indios, la más famosa, la de Tlaxcala, que fueron sus aliados principales. Y bueno, actualmente existen cerca de 600 códices, pero solo 16 son previos a la conquista. La mayoría de ellos fueron destruidos. Estos códices, pues, se elaboraban por artistas especializados, tlacuilos, que los pintaban, y luego los sabios, los platimatini, los leían. Y hay que recordar que el náhuatl no era un idioma que se escribiera con caracteres alfabéticos, sino pictográficos. Por ejemplo, aquí en la matrícula de los tributos, pues como su nombre lo indica, es qué se tiene que tributar a los señores, y aquí abajo están los pueblos con sus glifos, y cuántas pieles de jaguar y cuántas cargas de maíz tenían que entregar a los aztecas. Entonces, pues es una cuestión monetaria aquí que está representada. Pero ya hay letras de la transformación del náhuatl a caracteres latinos escritos. Bueno, en el caso del Códice de la Cruz Badiano, pues su verdadero nombre es Libellus de Medicinalibus Indorum Herbis, porque este códice está escrito en latín y significa librito de las hierbas medicinales de los indios, y se elaboró en 1552. Esto es, pues, 31 años después de la conquista. Es un códice de la época colonial.
Aquí vemos su nombre en la primera línea, Libellus de Medicinalibus, y luego vemos aquí, se alcanza a leer su autor, Martín de la Cruz, y lo va a traducir al latín Juan Badiano. Probablemente Martín de la Cruz lo dictó en náhuatl y Juan Badiano lo tradujo al latín. Y ambos, como vamos a ver, pues eran profesores en el Real Colegio de Indios de la Santa Cruz de Tlatelolco. ¿Cómo está elaborado este códice? Pues en las páginas puede aparecer, en primer lugar, el nombre de la planta o plantas, una, tres o varias. En este caso, pues todos reconocemos al nopal. Y luego abajo del dibujo, la enfermedad o el padecimiento al que va dirigido y la receta de cómo se aplica. Entonces, en este caso del Tlatocnochtli, se aplicaba para el cuerpo quemado y como dice el códice, la parte quemada de nuestro cuerpo se favorece con jugo de nopali y varias otras plantas, el cual se untará y se frotará junto con miel, no sabemos si miel de abeja europea o miel de melipona, y yema de huevo, tampoco sabemos si es huevo de gallina o puede ser de guajolote o de pato, porque había muchos patos. Y entonces aquí está ilustrado el Tlatocnochtli, nopal regio o enterrado, como lo tradujo el padre Garibay, y Nochtli en realidad es el término tuna, se refiere a las tunas. Y nopal, pues todos lo relacionamos pues con el cladodio o el tallo que nos comemos. Entonces, esta receta es bastante compleja, pues, puesto que aparte del jugo de nopal, pues incluye musgo, siempre viva, laurel y otra planta, Cirsium ehrenbergi, cardosanto, que en ese momento se llamaba whisky little. Entonces, es una receta muy compleja para tratar las quemaduras. Y esta es la estructura en general del códice. Este se elaboró en el Real Colegio de Indios de la Santa Cruz de Tlatelolco, fundado en 1536. Aquí está la iglesia y el convento de la Santa Cruz, que eran de franciscanos. Y esto es cuando, bueno, una fotografía cuando recién Tlatelolco había sido remodelado y se había edificado estas grandes construcciones y se llamó la Plaza o se llama la Plaza de las Tres Culturas. Bueno, este librito menciona 224 plantas, 185 ilustradas. La mayoría de los nombres están en náhuatl, pero también hay nombres de plantas en latín. Es un herbario, un tratado de materia médica para el tratamiento de enfermedades y empieza por la cabeza, luego pues va hasta los pies, luego habla en el capítulo 9 de las enfermedades por calor, luego de las enfermedades por agua o frío, el parto, los padecimientos de los infantes y finalmente remedios para bien morir. Y aquí está ilustrado una planta que todo mundo conocemos o reconocemos, que es la guayaba, que se llamaba Xaxocotl, fruto agrio, y se empleaba contra la disentería, un trastorno gastrointestinal, y que hoy día los botánicos han identificado como Psidium guajava de la familia Myrtaceae. Es interesante que los dibujos no está representado el tronco, todos sabemos que es un árbol, sino parecen como hierbas, y esa es una característica muy curiosa del códice, que los árboles a veces lo representan como si fueran como hierbas. No sabemos cómo eran Martín de la Cruz y Juan Badiano, pero estos bustos estaban en el parque principal de Xochimilco. Los removieron y no sabemos a dónde fueron a dar, pero ojalá los reinstalen pronto. Bueno, en cuanto a la historia, en 1536 el virrey Antonio de Mendoza funda el Imperial Colegio de Indios para hijo de nobles indígenas. Y esto era por los acuerdos que se habían establecido con los aliados y luego con los vencidos, porque los españoles eran minoría, entonces tenían que de alguna forma mantener por lo menos a los nobles, a los dirigentes, de su lado. Y para eso había que educar a sus hijos en la fe cristiana
y también prepararlos para interaccionar con ellos en el gobierno. Entonces había que enseñarles español, latín, matemáticas y otra serie de habilidades, a escribir el náhuatl, porque el náhuatl y otras lenguas indígenas, porque estas lenguas no se escribían con caracteres alfabéticos. Sin embargo, esto no le va a gustar a muchos españoles. Y en 1541 empiezan los ataques de españoles que quieren que se cierre este colegio. Y luego en 1545 hay una terrible epidemia, tal vez de salmonela, y causa la muerte de muchos profesores. Había profesores indígenas y profesores españoles y también de alumnos. Entonces, pues dijeron, pues ya que se murieron tantos, pues mejor que se cierre el colegio y se suspende el financiamiento. Y para obtener el favor real del rey de España, pues los clérigos le piden a Martín de la Cruz, que era el médico del colegio, que elaborara el libelus, y a Juan Badiano, pues que era profesor de ese mismo colegio, que lo tradujera a latín, para mostrar la calidad intelectual de los profesores y alumnos del colegio. Y este librito está dedicado a Francisco de Mendoza, hijo del virrey, que lo va a llevar como regalo para este noble fin de conseguir su favor real, pero también se dice que para solicitar el monopolio de exportación de plantas medicinales. ¿Qué se les enseñaba a los niños ahí? Entonces, aquí en una carta del español Jerónimo López, que era regidor de la Ciudad de México al emperador, menciona lo que parece un elogio, pero en realidad era una advertencia, y dice, no parece suficiente el enseñar a los indios a leer y a escribir, a encuadernar libros, a tocar flautas, chirimías, trompetas, a ser músicos, a conocer la gramática. Les dan Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Anáhuac, maestro en Mercadotecnia. A este colegio, porque pocos años antes había ocurrido un suceso que había conmovido a la colonia, y fue el proceso inquisitorial y la ejecución en la hoguera de don Carlos Ometoxin, Dos Conejitos, señor de Texcoco. Y entonces, don Carlos fue educado cuando era niño en casa de Hernán Cortés y por franciscanos, pero ya, ya joven, pues fue acusado de idólatra porque regresó a sus antiguos dioses y fue sometido a un proceso inquisitorial. Gracias a eso, porque fue un juicio, es que podemos saber sus palabras. Y es que él expresó, ¿quiénes son estos que nos deshacen y perturban y viven sobre nosotros y los tenemos a cuestas y nos sojuzgan? Y claro, se refiere a los españoles. Pues aquí estoy yo, y allá está el señor de México, y el señor de Tacuba, y el señor de Tula, que todos somos iguales y que no se ha de igualar nadie con nosotros, que esta es nuestra tierra. El señorío es nuestro, ya nos pertenece. ¿Y quién viene aquí a sojuzgarnos, que no son nuestros parientes ni de nuestra sangre, y se nos igualan? Y no ha de ver quien haga burla de nosotros. Entonces, este es un principio, digamos, de identidad nacional, está uniendo a todos estos señoríos que en esa época se concebían como diferentes, no había una idea de nación como hoy la tenemos, decir somos mexicanos. Entonces, este principio de unión, empezando por los señores, pues les pareció alarmante a los españoles y en realidad la idolatría, pues más bien fue un pretexto para acabar con este problema que amenazaba con convertirse en una emancipación. Pero volvamos a la paz del convento. Y entonces, pues ahí tenemos a Martín de la Cruz. Solo se sabe que nace en Tlatelolco. Exactamente cuándo, no. Pero se sabe que era ya de su edad madura o mayor cuando redacta o dicta más bien el librito. Se tienen noticias que probablemente atendió al virrey Antonio de Mendoza y Mendoza firma un decreto para que de la Cruz tenga pues una bestia, una jaca, y solo los españoles y caciques gozaban de este privilegio. El nuevo virrey también firma una cédula donde nombra a de la Cruz y a otro médico
bueno, como médicos del colegio y de los naturales. Y además también hay otra donde le permite tener una ballesta, entonces, cuando ande en los cerros colectando sus plantas. Y de Martín de la Cruz solo sabemos lo que él mismo escribió en la primera página, el folio uno. Dice, Libellus de medicinalibus indorum nervis, que compuso ciertamente un indio, médico del Colegio de la Santa Cruz, no enseñado en ninguna facultades, sino formado por los solos experimentos. En cuanto a Juan Badiano, sabemos que nace en Xochimilco, que ingresa como estudiante y aprende castellano, latín, a escribir el náhuatl, es un gramático y sobrevive a la epidemia y se va a convertir en profesor o lector, como se menciona, como era el título oficial del colegio. Y de él solo sabemos lo siguiente. En la última página dice, fin del librillo herbario que puso en latinidad Juan Badiano, de nacimiento indio, de patria xochimilcano, lector del mismo colegio. Y como si estuviera viendo a futuro, concluye con estas palabras. Gloria siempre sea aquel por cuyo beneficio traduje el libro que aprecias, buen amigo lector. Entonces, pues es, digamos, muy igualado para dirigirse al rey de España, o como si supiera que mucha gente lo iba a leer en el futuro. Bueno, Francisco de Mendoza, hijo del primer virrey, lleva el libro a Carlos I de España, también Carlos V, y quien al parecer los historiadores dicen no lo vio. Pero en todo caso, Felipe II sí, y ordena entregar 800 pesos oro para al colegio. Y durante varios siglos, bueno, durante un siglo es posesión de la corona española. Su propietario pudo ser Felipe II o bien la infanta Juana de Austria, su hermana, que fue regente de España. Y entonces aquí vemos como la primera página dice que está dedicado a Francisco de Mendoza. Y aquí tenemos un cuadro que se atribuye a Francisco de Mendoza. No está indicado quién es el personaje dibujado ahí, pero se sabe que Francisco Mendoza, que le apodaban el indio, pues era un experto navegante y probablemente él mismo condujo la flota que iba de Veracruz a Cádiz, a España. Y entonces, en este cuadro que pintó Tintoretto, dice, hombre joven con armadura, con motivos de oro. Y su hermana, Juana de Austria, o Habsburgo, pues fue nombrada regente de España, una mujer que gobernaba España, que gobernó durante 5 años España. Y entonces, este cuadro lo pintó Sofonisba Angusifolia, una pintora de origen griego, y es de las primeras artistas que firman sus obras. Y ella va a fundar un convento de las Descalzas Reales en Madrid. Aquí tenemos el convento de las Descalzas Reales en Madrid y estas placas donde nos dice que Juana de Austria fundó este colegio en 1559, digo, perdón, este convento en 1559. Y una sobrina de ella, Sor Margarita de la Cruz y Austria, probablemente tuvo en sus manos o fue dueña del Códice de la Cruz Badiano, como vamos a ver. Esto se deduce por lo siguiente. Bueno, pero antes de eso, perdón, aquí tenemos al rey Felipe II, el Prudente, su biblioteca en el Escorial, a las afueras de Madrid, donde también probablemente estuvo el códice. Lo que se sabe es que en 1626 era propiedad de Diego de Cortavila y él era un farmacéutico del convento de las Descalzas Reales. Y probablemente Sor Margarita se lo obsequió cuando sintió que ya sus días terminaban. Y Cortavila lo firmó. Y aquí
libris en la primera página del Libellus. Pero en 1620 se reanudaban relaciones con el Vaticano, probablemente Juan Pablo II ha de haber expresado al bibliotecario, pues que le regalábamos, que iba a regalar el libro, ¿no? Y porque México, pues bien vale un códice, parafraseando a Napoleón que dijo, París bien vale una misa. También en 29 se había descubierto la copia, pero esta había ido a dar a Inglaterra, a la Biblioteca Real. Y aquí están las 3 ediciones que para ese momento existían del códice, 2 en inglés y una en español. Con motivo de la visita del Papa, inmediatamente se publica nuevamente el códice por el Fondo de Cultura y el IMSS, y el libro rojo, pues es el facsimilar del códice. Y en el libro verde se reproducen los estudios que se habían hecho en 1964, porque no hubo tiempo para hacer nuevos estudios. Entonces se reprodujeron los que se habían hecho años atrás. Pero un año después, en 1992, se publica el libro Estudios Actuales sobre Libellus por la Secretaría de Salud. Y en este libro podemos encontrar pues un capítulo que se llama La botánica en el Códice de la Cruz, a cargo del maestro Javier Valdés y las profesoras Hilda Flores y Elga Ochoterena. Y entonces ellos hacen otra interpretación de las plantas a la que ya había hecho Gates y Emart y otros autores mexicanos que no voy a nombrar en este momento, pero entonces ellos dan el criterio con el cual se identifican principalmente, ya sea por su nombre, por su dibujo o por ambos elementos, nombre y dibujo. Y entonces podemos ver, por ejemplo, en esta ilustración, pues que tenemos el cimatl y tiene pues hojas trifoliadas, flor papilionada y vainas, legumbres. Entonces pues, es una leguminosa que han interpretado como una especie de frijol, Phaseolus. Y la otra es la tullidora Karwinskya humboldtiana que aparece. Entonces, gracias a los botánicos, es que se ha interpretado por el dibujo, por el nombre y por el conocimiento popular contemporáneo, qué planta pudo ser o a qué especie puede corresponder las plantas que están dibujadas ahí o nombradas. Varios autores han hecho esto, varios botánicos, como el doctor Robert Bay y Edelmira Linares, y esta edición, pues es la más barata de conseguir, en cualquier museo, o lo piden en Arqueología Mexicana y se lo llevan a su casa, y vale 100 pesos cada volumen, cada revista. Entonces es bastante económico, y también pues cada autor botánico hace sus propias interpretaciones. En algunos casos concuerdan, en otros casos lo refutan y dicen mejor creo que es esta o es la otra. Entonces, pero eso abre el camino a la ciencia. Bueno, y precisamente el doctor Javier Lozoya, un médico farmacólogo que recientemente falleció, en el libro de 1992 escribió: el estudio farmacológico de las plantas descritas en el Libellus ha sido una tarea esporádica desarrollada en México por muy pocos investigadores y solo en años recientes valorada por la medicina mexicana. Durante casi medio siglo se le vio solo como una obra curiosa y de artística representación, una hermosa muestra de la visión mágica que los representantes de la cultura médica náhuatl nos legaron, pero carente de interés científico. Porque todos alaban los dibujos tan bonitos que tiene, incluso hasta la caligrafía. Y bueno, pues el doctor Lozoya se dedicó a estudiar justamente la guayaba, entre otras plantas. Y es el caso de éxito probablemente más importante del Códice de la Cruz Badiano y de la medicina tradicional popular contemporánea. El Xaxocotl o guayaba se empleaba en el Códice de la Cruz Badiano contra la disentería. Xaxocotl significa pues fruto agrio arenoso y se ha interpretado como Psirium guava.
Aquí podemos ver las flores, los frutos y cómo no representa un tronco, sino como ramas en el códice. ¿Y qué era la disentería o qué es la disentería? Es una enfermedad del intestino que incluye dolor abdominal, flatulencia, cólico, diarrea. Y lo interesante es que en la medicina popular contemporánea se sigue empleando una decocción de hojas de guayaba para combatir estos trastornos gastrointestinales, en especial la diarrea. Pero la receta del códice es bastante compleja, porque dice, son provechosos para la disentería, hojas de la hierba tlacomatl, hojas de guayaba, y luego vienen varias plantas con sus nombres en latín, amígdala, laurus o laurel, corteza de almendro, querci, encino, y varias otras, alnus, la piedra que se encuentra en las aves, cuerno de venado reducido a cenizas, aceite, trigo, molidos en agua caliente. Y la vía de administración por vía rectal. En la medicina popular se consume un té de hojas de guayaba para el padecimiento de la diarrea. El doctor Javier Lozoya probó la decocción de las hojas con excelentes resultados en 320 pacientes con síndrome diarreico agudo en 1985. Y posteriormente, con su grupo de investigación, pues identificó los principios activos que tenemos compuestos antimicrobianos, flavonoides antimicrobianos y antiespasmódicos. Los más importantes son los antiespasmódicos y con ellos pues hizo un fitomedicamento que hoy día pues se expende en cualquier farmacia y pues para el tratamiento de la colitis. Entonces, pues este desarrollo tecnológico, científico, a partir del códice y de la medicina popular, pues fue realizado por el doctor Lozoya y nos pone un ejemplo muy interesante de lo que se puede hacer. Podemos decir que el códice es un manuscrito intercultural. Hay enfermedades de la tradición médica prehispánica y europea del siglo XVI tratadas con plantas locales. Aquí tenemos la guayaba. También tenemos, por ejemplo, remedios para el momento del parto con el ciguapatli. Hay enfermedades muy raras, remedio para la sangre negra. Y esta viene de la tradición europea, con dos plantas mexicanas, Huitzquilite y Tlatlancuaye. Otra enfermedad de la tradición europea, la mente de Abdera. Hoy día estas enfermedades son completamente desconocidas, excepto para los historiadores de la medicina, y se pueden remontar hasta los griegos, a la antigüedad clásica, para saber de ellos. Entonces, podemos decir que si el códice es una curiosa obra de arte o de ciencia, y desde la perspectiva de las ciencias naturales, pues asumimos que el conocimiento etnobiológico y etnomedicinal antiguo y actual se genera en buena proporción por la observación y la experiencia empírica, o como diría, pues, de la Cruz, formado por los solos experimentos. Ahora, la supervivencia de una población se puede favorecer si un remedio de estos tiene éxito, aunque sea parcial, aunque cure un 30%, 20%. Entonces, pues, y esto va a ser independiente del sistema de interpretación, ya sea magia, ciencia o religión, utilizado para explicar su eficacia. Claro, desde el punto de vista científico, pues nos vamos a la química a buscar principios activos, pero la observación de si un paciente se cura o no es fundamental. Entonces, el conocimiento etnomedicinal es una hipótesis susceptible de ser examinada con el método científico. Sin embargo, hay que superar retos de traducción, empezando por los retos botánicos, es decir, de qué planta estamos hablando, o más bien, de qué especie estamos hablando, y también retos derivados del contexto histórico, cultural y médico del siglo XVI. Como un ejemplo de los trabajos que hemos realizado en mi grupo de investigación, está el remedio contra la sangre negra, Nigri Remedium Sanguinis.
Pues suena a primera vista súper raro, ¿no? Y aquí hay dos plantas, el whisky little o cardo santo. Whisky es espinosa, es un quelite espinoso comestible. Y este ha sido interpretado por los botánicos como Cirsum ehrenbergi, bueno, Asteraceae o composite, y crece en los bosques de pino y abeto, pues que rodean a la Ciudad de México. Entonces, pues ya tenemos la identidad o la probable identidad botánica del Huitzquilitl para la sangre negra. La otra planta es Tlatlancuaye o verdolaguilla y significa que tiene rodillas o nudos en el tallo y se ha interpretado como Peperomia galioides, una especie de la familia Piperaceae y que se encuentra en bosques mesófilos de montaña. Pero veamos la sangre negra, y esto sí ya requiere más milagros, y hay que acudir a San Isidoro de Sevilla, quien escribió un libro llamado Etimologías en el año 6, bueno, en el año entre 500 y 600 después de Cristo, y en el capítulo 5 habla de los 4 humores del cuerpo, que era como se concebía la salud y la enfermedad. Dice, todas las enfermedades nacen de los 4 humores, a saber, la sangre, la hiel, la melancolía y la flema. Por ello se rigen en efecto los sanos y por ello se dañan los enfermos. El exceso de uno de estos humores causa la enfermedad. Por eso, para quitar el exceso de sangre había que aplicar una sanguijuela o una sangría. Y en el caso de la melancolía se llama así porque está compuesta de sangre negra, mezclada en abundancia con hiel. Y como sabemos las etimologías, pues al negro en griego pues, se llama melán y a la hiel es jolén o colén. Entonces estamos hablando de melancolía y esto ya nos da una pista. Podemos hablar de que este es un remedio contra la melancolía o depresión, contra la tristeza profunda. Y ahora sí podemos leer la receta. Las hojas trituradas y las raíces de las hierbas huizquilit y tlatlancuaye se cuecen en agua. A estas se agregan una perla, hígado de lobo y vino nuestro, es decir, pulque. El enfermo beberá el líquido de esta preparación, caminará en lugares sombreados y evitará el deseo carnal. Beberá con moderación de nuestro vino, pero solo como medicina. Se dedicará a cosas muy alegres, terapia ocupacional, cantar y canciones y a tocar los tambores que usamos en nuestras danzas públicas. Y entonces, pues tenemos aquí ya las dos plantas, el Cirsum, las dos especies, Cirsum ehrenbergi, Peperomia galoides. Sin embargo, pues hay muchos retos porque el tlatlancuaya, esta palabra también se aplica a otras especies como Iresine, que es de la familia Amarantaceae. Entonces, pues el códice no es un texto fácil, tiene elementos raros, como la perla, hígado de lobo, y en fin, es un texto difícil para los farmacólogos, por lo cual, pues sí, realmente no se ha investigado mucho desde esa perspectiva del códice. Pero se puede estudiar la depresión con modelos conductuales, de los cuales no voy a hablar por el tiempo, y con estos modelos conductuales con ratones, pues hemos encontrado que el extracto etanólico de las raíces, pues tiene un efecto similar a la imipramina y también un compuesto, pues también tiene efecto antidepresivo, la licorina, y esto lo publicamos en el Journal of Pharmacology. También hemos estudiado plantas que vienen en este folio, donde no, 38, donde no dice para qué son, solo dibujó plantas muy bonitas. Algunas representaciones son muy artísticas, por ejemplo, esta parecen platillos voladores de colores, ¿no? Entonces, ¿a qué especie corresponde? O es arte, o hay un simbolismo ahí. Algunos dicen que es lantana cámara, por la variedad de colores de las flores. Y entonces hay elementos que son difíciles de interpretar, porque el dibujo no es un dibujo netamente científico. Pero bueno, en este folio hay una planta que el doctor Robert Bay
pues identificó como Sephirantes fosteri. Su nombre en náhuatl es Huescanizochitl, flor que ríe o que hace reír. Y bueno, pues nosotros estudiamos esta planta de la familia Amaridácea, que se encuentra entre dos capítulos, hierba contra la fatiga para los pies lesionados. Entonces digo que es para la clase trabajadora. Y el siguiente folio es para la fatiga del que administra la República, es decir, la clase alta. Entonces estas plantas son para la clase media, ¿no? Bueno, eso podría ser una interpretación, pero no dice para qué. Pero la química nos puede decir algo. Por ejemplo, aquí hemos aislado alcaloides y algunos del tipo mesembrano. Y estos alcaloides son interesantes porque están también en plantas que usan en Sudáfrica para aliviar la sed, el hambre, combatir la fatiga. Y de hecho se ha hecho un fitomedicamento a partir de esta planta, Seletium tortuosum, y entonces, pues, estos elementos pueden explicar por qué, o podemos sugerir que el Sephirantes fosteri o el Huescanizochitl, la flor que hace reír, pues se usó como un reconstituyente, estimulante y euforizante. Y esto es parecido a lo que se usa en Sudáfrica con Seletium tortuosum, que tiene sustancias similares. Y esto también está publicado en Chemistry and Biodiversity. Pero volvamos al tema botánico. ¿Cómo se dibujaron las 185 plantas de libélula? Al natural. Iban los tlacuilos con sus, pues no sé, aquí no caballetes, pero con sus folios a pintarlas en la naturaleza. Se colectaron. Bueno, ya el maestro Valdés, Flores y Ochoterén habían mencionado que 60% de las plantas se encuentran en la cuenca de México. Es decir, desde 2.200 metros, que es pues vegetación, lo que era el lago, hasta 4.200 pastizal alpino, y entonces ahí podemos encontrar pues todo tipo de vegetación, desde quercus, pinos, avies, en las montañas. Entonces, pues son algunos de los tipos de vegetación que hay y que podemos imaginar, pues, que podían ir caminando. Bueno, primero tenían que tomar una lancha y caminar por las laderas de las montañas hasta encontrar algunas de estas. Bueno, pero varias pudieron estar al alcance, en los mismos huertos conventuales, en las chinampas, en las milpas. Por ejemplo, aquí se representa el Quetzalhuehuetl o sauce precioso, que algunos autores han interpretado como Salix sp, pero pudiera ser Salix bonplandiana, que es la que se siembra en las chinampas, o Salix paradoja. Y pues una crece en chinampas y la otra en bosques de pino abeto. Entonces, pero pues a lo mejor las propiedades del que estaba más lejos eran más relevantes y valía la pena caminar. Entonces, tal vez en este caso, pues la química y la farmacología pudiera ayudarnos a definir con más precisión a qué Salix se refiere. Pero también hay plantas de ecosistemas muy lejanos. Entonces, pues que a lo mejor los copiaron de ejemplares que estaban en los jardines nahuas o murales, porque, bueno, pero también, bueno, aquí era esto primero de caminar, estamos a nivel del lago y podemos subir hasta 2.600, 4.000 metros para encontrar el Huixquilitl, el Cardo Santo, o en Ciudad Universitaria, según la UNAM, podemos encontrar la Montanua tomentosa o el Sephirantes fosteri. Entonces, en ambos casos, pues tenían que caminar desde Tlatelolco, ya sea hacia el sur o hacia las montañas y subir. Entonces, pues esas eran las que estaban, digamos, más o menos cerca caminando. Pero hay plantas que crecen fuera de la cuenca de México y hay plantas, pues, de muy variado hábitat, desde bosque selva alta perennifolia, bosque, selva baja caducifolia,
matorral xerófilo, bosque mesófilo. Entonces, pues a una distancia entre 0 y 4, bueno, una altitud de 0 a 4.200 metros y de una distancia de 0 a 450 kilómetros. Y además hay diferentes épocas de floración, fructificación. Y una cosa importante es que el tiempo para elaborar el códice, al parecer, fue solamente de 7 meses. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Se dibujaron las plantas a partir de ejemplares sembrados en los jardines nahuas, porque había jardines, el más famoso, pues el de Chapultepec, pero en Iztapalapa había un gran jardín, y el último que queda, o lo que queda, es el de Texcoco, en los llamados baños de Nezahualcóyotl, que no son baños, sino en realidad, pues son obras de irrigación, y aquí era donde don Carlos Ometochtin, el cacique, bueno, el señor de Texcoco, dice, había señoreado durante 8 años. Era hijo de Nezahualpili, nieto de Nezahualcóyotl, y dice, fue de orden de don Juan de Zumárraga que fue quemado don Carlos. Con él acabó la idolatría, porque él no la había abandonado, pues así se le atestiguó. Adoraba a los demonios, que desde hacía mucho tiempo eran objeto de la devoción de los antiguos. Se dice que los había colocado alrededor de su jardín, y estos, pues claro, fueron destruidos por orden de Zumárraga. Y eso es lo que queda de lo que fueron los jardines nahuas, donde pudieron estar plantados especímenes de otros ecosistemas. Pero también pudieron copiarse de murales, como lo dice Clavijero en Historia Antigua de México. El rey Nezahualcóyotl se aplicó a conocer las plantas y animales, y porque no podía tener todos en su corte, aquellos que eran propios de diverso clima, hizo pintar al vivo en sus palacios todos los vegetales y animales de la tierra de Anáhuac. De estas pinturas da testimonio el célebre doctor Hernández, que las vio y en parte se sirvió de ellas. Entonces, es otro explorador que pues trabajó con estos códices. Bueno, perdón, reseñó estas plantas. Eh, Permítame un momentito. Sonó una alarma. Ya voy a acabar. Un segundo. Entonces también pudieron copiarse de los murales, o también se pudieron copiar de un códice prehispánico hoy perdido. Por ejemplo, el Yolosochitl, Talauma mexicana. Bueno, ya hablamos de la peperomia. Y pues nosotros proponemos que el códice Cruz Badiano es una copia inconclusa de un original hoy perdido, considerando que el tiempo para elaborarlo era insuficiente para viajar a donde crecen las plantas y dibujarlas. Y además se encuentran en distintas etapas fenológicas, y este tiempo es suficiente para copiar las ilustraciones y hacer la traducción. Y se menciona que el libellus no parece haber sido corregido por un fraile experto en latín. También contiene páginas en blanco y espacios en blanco donde pudo haberse representado otra planta. Esto sugiere prisas por entregarlo. Y hay que recordar que los barcos que partían de Veracruz, pues partían una vez al año. Entonces, pues no podían estar esperando. Seguramente Francisco de Mendoza, pues dijo, ya como esté el libro, ya, se tiene que ir. Bueno, entonces el Libellus muestra la convergencia de los conceptos y prácticas medicinales del siglo XVI del Nuevo y Viejo Mundo en la Nueva España, y usa plantas nativas como elementos terapéuticos. Se pueden investigar científicamente, pero pues necesitamos interpretarlas botánicamente, y también hay que entender las aplicaciones médicas que requieren desafíos de traducción. Hay que superar desafíos de traducción, no solo lingüísticos, sino de la perspectiva histórica, cultural, botánica, médica y farmacológica.
Y bueno, el Libellus es una ventana del tiempo que nos permite estudiar la persistencia, desaparición y transformación de conocimiento no farmacológico en Mesoamérica. Aquí hay dos artículos donde se resume buena parte de esto, con mis colegas Silvia Laura Guzmán Gutiérrez, la doctora María Campos, Ezra Béjar, Reina Osuna, dos alumnas, Griselda y Lucía. Y hay más artículos que si me mandan un correo, les puedo enviar el PDF de estos artículos. Y pues por mi parte sería todo y le cedo la palabra a Rodrigo. ¿Qué tal? Muchas gracias, Ricardo. Agradezco mucho la introducción por aquí. Y pues bueno, a continuación vamos a presentar lo correspondiente a la divulgación del Códice Cruz-Badiano y la botánica en Terramar. Y pues bueno, como venía platicando Ricardo hace un momento con respecto al códice y toda esta historia tan interesante que tiene, pues precisamente nos dimos a la tarea de hacer pues esta divulgación a través de los diferentes medios a los que nosotros tenemos acceso, como es el caso del programa Terramar, conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Bueno, antes de adentrarnos en el documental, quisiera platicarles un poco sobre este programa de radio. Este programa de radio Terramar es un proyecto que nosotros lanzamos en el 2017, es decir, llevamos ya más de 8 años al aire y que se transmite por la 1350 AM del Instituto Mexicano de la Radio. Y cabe mencionar que este programa tiene una duración de 15 minutos, son como pequeñas cápsulas, pero en realidad es un programa que abordamos todo tipo de temas y entre ellos precisamente pues está este del códice. Cabe mencionar para todos aquellos que tengan interés en escuchar este programa, más adelante vamos a compartir el QR para que puedan seguirnos también en nuestra página de Facebook y puedan estar al tanto de los programas. Pero adentrémonos en el documental. ¿Y qué es lo que sucede? Pues inicialmente, como bien lo decíamos, iniciamos con este programa de radio, pero queríamos pasar de la radio a mandarlo a algo más visual. Por lo tanto, tomamos la tarea de llevar a cabo la filmación de este documental, que como bien lo comentaba hace un momento, es el Códice Cruz-Badiano, una ventana en el tiempo. Como pueden ver aquí precisamente en la ilustración que se está viendo aquí en el lado derecho, pues se puede ver precisamente parte del equipo que precisamente estaba ahí filmando en el convento precisamente de Tlatelolco. Ahí está precisamente también lo que es el director y parte del equipo y algunos de nuestros invitados. Pues vamos a adentrarnos precisamente a este documental. ¿Cuándo se llevó a cabo este documental? Fue en mayo de 2024, fue cuando se empezó la realización de este programa, de este documental. Cabe mencionar que este documental, pues previamente se estuvo una labor pues bastante fuerte, precisamente para la elaboración de lo que fue todo el guión. Es importante mencionar que pues también esto fue una coproducción, es decir que de diferentes productoras se afiliaron a este proyecto y es importante mencionarlas, ¿no? Primeramente está el canal de Justicia TV, que en este caso fue, digamos, una de las principales que promovió este documental. También el canal de Guanajuato, MR Comunicación y precisamente nosotros Terramar Agencia Digital. ¿Y quiénes fueron quienes realizaron este documental? Pues primeramente está el director, que es Guillermo Montemayor, quien pues bueno, precisamente estuvo en la dirección y también en parte del guión. Precisamente también estuvo el doctor Ricardo Reyes Chilpa, quien nos estuvo apoyando precisamente en todos estos datos, ¿no? Como podemos ver y cómo precisamente llevar esta historia, ¿no? Porque si bien es importante mencionar que en el momento de realizar este tipo pues de documentales audiovisuales, digámoslo así, pues bueno, digamos lo que de alguna forma pues conlleva, pues necesita mucho trabajo y necesita pues también que tenga mucha precisión porque es algo que nosotros estábamos cuidando. También estuvo apoyándonos precisamente en el guión la doctora Aura, también Montemayor, su servidor también como guionista y como productor. Y precisamente aquí podemos ver dentro de lo que, de una de las imágenes que también tomamos precisamente
de la realización de este documental, y precisamente también están ahí otras de nuestras invitadas y también una de las locaciones donde estamos. Entonces, es un trabajo que ahorita les platicaré más adelante sobre él. Y como podemos ver precisamente aquí en el documental, este documental es un trabajo interdisciplinario, es decir, tuvimos participación de diferentes personajes que nos ayudaron precisamente a relatar la historia, además de mucho material de archivo. Que es un documental que quedó muy bonito y que tiene un inicio muy interesante, que los invito a que lo vean. Más adelante estaremos compartiendo también el QR para que puedan verlo, digamos, escanearlo, y que de ahí los lleve precisamente a la liga donde van a poder verlo. Pero bueno, adentrándonos quienes estuvieron participando, pues bien, como lo comentamos, el doctor Ricardo Reyes, quien nos platica pues, la parte también de la química. Estuvimos también a las doctoras Hilda y Elda, también en el Instituto de Biología, que también nos estuvieron platicando sobre la parte botánica, que fue una parte también muy interesante, que ahorita también les platicaré sobre las locaciones. También nos acompaña el doctor José Sanfilippo, quien también nos platica mucho sobre la historia, y también una parte muy interesante sobre cómo va brincando este códice y nos va contando esta historia a través del tiempo precisamente. También nos acompañó la doctora Angélica Morales Arabia, quien también estuvo ahí precisamente contándonos parte de esta historia, y también, también como una parte importante, el doctor Victoriano, desde una perspectiva indígena, también nos da una aportación muy importante. Dentro de estas locaciones que tuvimos precisamente en este documental, pues una de estas precisamente fue el convento de Tlatelolco, estuvimos en el Jardín Botánico de la UNAM, estuvimos en el Museo de Medicina de la Facultad de Medicina de la UNAM, precisamente en el centro. Vaya, también tuvimos diferentes puntos y materiales que alimentan este documental y que le da sin duda alguna un carácter muy especial. Los invito a que lo vean y le pongan mucha atención, porque es un documental muy bonito, muy ilustrativo y sobre todo muy educativo. Ahora bien, adentrémonos un poquito también a la difusión que le hemos dado precisamente al Códice de la Cruz Bariano, en este caso en el programa de Radio Terramar. Ahí, para todas las personas que estén interesados en seguirnos, en conocer los nuevos materiales que estamos publicando, como bien les comentaba, tenemos varios tipos de temas, entre ellos, pues como lo decíamos, el del códice, pero también algunos de botánica que más adelante les estaré platicando sobre ellos. Entonces, pues aquí lo pueden escanear si así lo desean, o si bien si lo prefieren, pues simplemente busquen como Terramar Radio y con eso van a poder localizar. ¿Qué hicimos en este caso para el Códice de la Cruz Bariano? Precisamente realizamos una entrevista muy interesante, porque resulta que en el año 2023 se publicó precisamente este facsímil del códice, que además tenía otros libros que acompañaban, donde hablaban también sobre la perspectiva también botánica, histórica y diferentes puntos de vista. Y precisamente entrevistamos a la persona que estuvo parte encargada precisamente de la realización precisamente de este códice, bueno, de este facsímil, y que es Nuria Gallardo, quien además es la directora del Museo de la Facultad de Medicina de la UNAM, y ahí también tenemos una conversación muy interesante donde precisamente se aborda pues todos los retos que enfrentó llevar a cabo este facsímil, y que pues sin duda alguna, pues fue algo pues muy bueno. Ahí se alcanza a apreciar del lado derecho pues un poco de este facsímil. Entonces está muy interesante que como dato interesante, parte de este trabajo que precisamente ya estamos en la idea de realizar este documental, pues precisamente salió la publicación. Entonces, que es el primero que se publica precisamente de la UNAM. Entonces, es algo también muy interesante, también por si están interesados en verlo, pues bueno, pueden ahí tenerlo. ¿Qué más hemos hecho también? Tenemos el podcast, que en este caso son la retransmisión de los programas que se llevan a cabo, y precisamente todas las semanas pues se colocan ahí las entrevistas que se han realizado, y aquí también pueden encontrar precisamente uno de los contenidos que tenemos, que se realizó precisamente sobre las plantas y enfermedades en el Códice Cruz Bariano 1552. Aquí también, si quieren escanear precisamente aquí el QR, pueden entrar y escuchar este tema tan interesante sobre estas enfermedades que pues ahorita hace un momento el doctor Ricardo Reyes nos platicaba sobre ellas, pero bueno, también se platican otras más ahí, ¿no? Y bueno, adentrémonos un poquito más sobre los temas destacados en botánica en el programa,
y pues, ¿por qué no? También aquí comentar la reciente participación de la doctora Mane Salinas, que nos estuvo aquí colaborando con la participación con el tema de la sociedad botánica y el propósito de los botánicos, un tema muy bonito, que por cierto va a salir una segunda parte, espero que nos puedan escuchar por ahí, va a estar saliendo precisamente la próxima semana, precisamente prácticamente cuando estemos en este congreso, pues también se va a estar por ahí transmitiendo este tema tan interesante. Y otros de los temas que se han abordado dentro del programa de Terramar, pues está la colección histórica del Herbario Nacional con el doctor José Luis Godínez Ortega, que nos platica sobre este labor y este esfuerzo que se realiza, un programa muy bonito. También tenemos pues algunos libros que se han publicado, como es el Herbolario de los Tenec de Veracruz con la doctora Leticia Cano. Nos platica precisamente pues todo lo que conllevó a hacer este libro, pero también lo que viene dentro de él. Otro de los temas, que también es muy bonito, bueno, está el libro Mi vida en las selvas tropicales del doctor Arturo Gómez Pompa, y por qué no, también el Congreso Nacional de Botánica que precisamente pues llevó a cabo el doctor Eduardo Ruiz Sánchez, ¿no? Entonces, pues hay varios temas muy interesantes que los invitamos a que los escuchen. Y por último, pues nada más, pues dejarles precisamente pues un poco de lo que comentamos, dónde nos pueden encontrar. Estamos en radio, en podcast y en redes sociales. Como bien lo decíamos, estamos en Radio Ciudadana, estamos precisamente los días viernes en la 13:50, ahí pueden ver la liga precisamente, que es Imer Diagonal Ciudadana. En el podcast, pues estamos en radiociencia.com.mx y también en nuestra página de Facebook, que es Terramar Radio. Entonces nos pueden seguir por ahí para que vean todos estos temas tan interesantes. Y por último, pues para todas las personas que estén interesadas precisamente en ver este documental, les compartimos aquí precisamente el QR para que puedan visualizarlo cuando tengan ahí un tiempo, puedan pues ahora sí que preparar sus palomitas y darse el tiempo de verlo. Para todos aquellos que van a asistir al Congreso en Tabasco, vamos a tener una proyección especial. Entonces, pues también si van a estar por ahí, pues los invito precisamente que vayan ahí y puedan pues verlo ahora sí que con pantalla completa. Pues por mi parte es todo, les agradezco mucho su atención y esperemos por ahí vernos muy pronto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, compañeros. Fabuloso el recorrido histórico que nos hizo el doctor a través del códice, y yo no sabía que lo había devuelto el Papa como un regalo a México. Sí, efectivamente fue un regalo, de lo poco que nos han devuelto. Pero Sí. justamente en el documental ahí se menciona cómo se dio esa circunstancia. No lo voy, como dicen ahora los muchachos, ¿qué? Spoilear. No lo voy a spoilear. Sí, para que vean el documental donde se narra qué hizo posible que Juan Pablo II de propia voluntad decidiera regresarnos este códice. Pero ya está en casa. Ya tiene muchos Pues años. tenemos acá muchos saludos, siempre nos ven personas de México, también de otras partes del mundo. Guillermo, que siempre nos sintoniza desde Santiago, Miahuatlán, Puebla. El colega Cristóbal, que también va a andar allá en el Congreso, dice, muy interesante información, gracias por la charla y saludos a todos los colegas de la Sociedad Botánica, saludos, y claro que nos vamos a ver en Villahermosa. Leo Alvarado, que acaba de sacar el Florilegio, padrísimo y hermoso. Gracias por tan interesante charla y todo el conocimiento que aporta de un libro que sigue siendo vigente, y claro que seguirá siendo vigente. Gabo, de allá de Oaxaca, también nos saluda. Muy interesante información, muchas gracias. Juvenal, dice el colega, tengo casi todo, ¿dónde consigo la perla de lobo? Para la depresión. No, son dos cosas, perla e hígado de lobo. El hígado de Eh, eh, lobo. hígado de lobo, así que es más fácil conseguir Bueno, la perla que el hígado de lobo. Y lobo no, yo me mexicano. imagino que en aquel entonces tampoco ha de haber sido fácil conseguir hígado de lobo, lo debieron de haber traído de las partes norteñas donde hubo lobo mexicano. Pues ese es un misterio, si es que todos estos elementos en realidad son reales o son simbólicos. Por ejemplo, los alquimistas decían gotas de luna para referirse a la plata, ¿no? Entonces,
pues gotas de luna está difícil conseguirlas, ¿no? Está Pero en poético. realidad era un símbolo. Y o para que el médico, digamos, si fallaba, pues dijera, pues es que su paciente no compró las perlas, pues ni modo, se fue. Entonces, o sea, son misterios realmente, bueno, ahí los historiadores de la medicina, bueno, es complejo el texto y nos hemos centrado solo en las plantas, ni siquiera en dos plantas a la vez, sino una sola, pero pues queda mucho trabajo para futuro. Claro, y sobre todo para los jóvenes, dice el presidente, el doctor Eduardo Ruiz Sánchez. Muchas Muchas gracias, felicidades, una doctor. magnífica charla. Nos vemos en Villahermosa para ver el documental, por supuesto. Todavía, bueno, aclarar que todavía no tenemos asignada la hora y la sala bien, pero en cuanto lo tengamos ya lo vamos a hacer saber a todos por la página de Facebook. Ahí es donde pues estamos más dando más mensajes que en Instagram. Dice Fanny Mendoza, felicidades doctor, qué interesante recorrido histórico del Códice Cruz Badiano. Va a ser muy interesante ver el documental en el Congreso, claro que sí. Y bueno, alguien que tuviera alguna pregunta que hacerle al doctor o al licenciado Rodrigo o algún comentario, bueno, ya felicitaciones hay. Nayeli Álvarez dice, qué gusto poder escuchar su plática, doctor Reyes, siempre interesante y sumamente amena. Y sí, fue un recorrido muy ameno. Gracias. Yo tengo una pregunta, doctor, en lo que se animan las personas. ¿De qué está hecho? ¿De qué son las hojas? ¿Y con Es qué lo pintaron? papel italiano. O sea, se ha estudiado los curas trajeron papel italiano y entonces era algo también sumamente precioso. En cuanto a los colorantes, no ha abundado mucho en eso, pero hay colegas que sí lo han hecho, pero me parece que hay, ¿cómo se llama? Pues de los colorantes, por ejemplo, el rojo, la cochinilla, Ajá. el, el negro con era de las agallas, de los encinos con fierro, en fin, hay hay quienes se han puesto a estudiar los colores, incluso con métodos muy modernos, con bueno, equipo que usan los físicos, muy sofisticado, pero no es mi área, la verdad. Entonces no puedo decir con qué colorantes exactamente. Y la técnica es como de acuarela, ¿verdad? Pues también tampoco es mucho mi campo de qué es qué tipo de pintura, pero sí hay especialistas. Lo que pasa es que cada quien lo ve desde su punto de vista y el Claro. que hemos seguido, pues o el que he seguido, pues es a partir de la botánica, de las interpretaciones botánicas que hacen los colegas, pues hacer química y farmacología y ver si las propiedades que se mencionan ahí pueden tener cierto sustento. Entonces, un poco siguiendo a la línea del doctor Lozoya, que en paz descanse, pero ver la farmacología y la química de las plantas. Esa es mi línea. Hay un Pero dato tiene interesante, muchos misterios. hay un Perdón. dato aquí interesante, doctora Mane, que precisamente en uno de los programas que estábamos ahí mencionando con la doctora Nuria Gallard, ella platica un poco sobre, un poco cómo fue el proceso de la realización de este facsímil, pero lo interesante es que ella retoma un poco tratando de apegarse de la manera más, lo más posible a lo que es el original. Entonces, si escuchan por ahí el audio precisamente de la doctora, pueden ahí darse un poco la idea, porque precisamente nos platicaba en esta entrevista que trataron de buscar, de replicar el mismo papel, que inclusive cuando estaban haciendo el estudio para llevar a cabo la realización de este proyecto, que también estuvo ahí la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero a lo que voy con esto es que cuando hicieron este facsímil, inclusive tratan de que tuviera como, no sé si pueden ver las hojas, o si más adelante tienen oportunidad de ver las hojas del códice, tiene como, se ven como estas fantasmitas.
Es decir, que entonces eso hablaba un poco la doctora precisamente sobre un poco la técnica que se utilizaba, qué tan el grosor de la hoja era. Entonces, en ese programa se adentran un poco, no es tanto a profundidad, pero sí lo platican de una manera un poco más, más sobria, pero ahí hay algunos datos que pueden ser de interés para resolver estas dudas. ¿Y el códice en físico está en exposición en el museo o lo tienen guardado? No, está guardado. Entiendo que está en bóveda, o sea, rara vez se saca de la bóveda. Pues es un material sumamente precioso, pero pues ya está digitalizado, hay muchas ediciones. Hasta en No PDF se lo puedes necesita. encontrar. Sí, de hecho está inclusive en un repositorio de línea, me parece que está, ya lo pueden visualizar, hoja por hoja lo pueden ver. Entonces ahí se puede encontrar todo el códice completo. Es una joya. Dice Víctor Carrillo, excelente charla, ¿estará disponible la charla para ver después? Sí, Víctor, la subimos a nuestra página de YouTube, ahí están las charlas. Y nos dice amigo Dan, dice, hola, 2 preguntas, ¿aún me puedo inscribir al congreso? Pues aparentemente ya no, el congreso se cerró el día 20 de agosto. Y la segunda, al doctor Chilpa, ¿cuál es el alcance de los estudios fitoquímicos realizados por su equipo? ¿Se ha corroborado la utilidad médica de alguno de los compuestos extraídos de las plantas listadas en el códice y qué le han servido de inspiración? Bueno, hay que mencionar que los estudios clínicos con pacientes son bastante, digamos, complicados de hacer tanto por la regulación, por los códigos de ética, si no nos acusan de nazistas o nazis. Entonces se tiene que, bueno, además tiene que ser un protocolo médico aprobado por la Secretaría de Salud. Entonces, ese ha sido un factor que actualmente limita mucho los estudios. Solamente, digamos, creo que podemos curar muy bien ratas y ratones. Entonces, y ahí nos quedamos. Entonces, estudios clínicos se han hecho algunos, por ejemplo, todavía en la época del doctor Lozoya, él pudo darle té de hojas de guayaba a 200 y tantos pacientes, ¿no? Y no hubo el grito en el cielo. Hace 100 años era común todavía en los hospitales, el Instituto Médico Nacional hacía este tipo de pruebas. Entonces, tenemos evidencias hasta modelos animales. Entonces, en el caso de la depresión, pues sí, tenemos evidencias que el cardosanto tiene principios antidepresivos. Y hay varias plantas que se han estudiado. Por eso decía, las hojas de guayaba tal vez sean el caso de éxito más importante, porque ahora existen hasta como fitomedicamentos, o sea, es un extracto estandarizado química y farmacológicamente. Se sabe cuánto contiene de los principios activos, tiene forma farmacéutica como la de los medicamentos alopáticos, pero en realidad es un extracto, nada más que está encapsulado. Pero hay varias plantas. En nuestro caso hemos trabajado el cardosanto, este, eh, bueno, por ejemplo, lo del huescanizochi, no lo hemos podido probar con pacientes deprimidos, pero, pero sí es sí hay varias plantas. El suapatle, que es medicina de mujer, fue muy estudiada en los años 70 cuando nosotros salíamos de la universidad. Varios de mis colegas, María Campos y Ezra Béjar, farmacólogos del suapatle, y el doctor Leo Quijano, químico del suapatle. Entonces sabe que tiene actividad sobre útero muy fuerte. Ya no hablé de esa planta porque pues, era demasiado por el tiempo, pero es claro el efecto en la época prehispánica, las mujeres parían en el temazcal y para parir, ayudar al parto con un oxitóxico, en vez de oxitocina se da un té de suapatle y se sigue usando. Pero tiene sus riesgos, también depende la etapa en que esté, porque si el producto no está a término, entonces es un aborto. Y si se usa también como método abortivo o como para regularizar la menstruación cuando hay amenorrea. Sí, está fallando un poco mi cámara, pero aquí sigo.
Y bueno, mencionar que es muy importante que no porque las plantas sean naturales y medicinales, las consumamos sin supervisión médica. Así es. Bueno, sigue fallando un poco mi cámara, yo creo que ya necesito darle un relevo. Pero bueno, siguiendo, dice amigo Dan, a Javier Rodrigo, ¿qué le han parecido las charlas de los botánicos invitados? ¿Te gusta lo que hacen? ¿Cuál es la numeralia? Bueno, pues una pregunta muy interesante respecto a esto. Pues sí, todas las charlas me parece que son muy interesantes. Creo que todas aportan un punto de vista muy interesante en diferentes perspectivas. Yo creo que siempre es interesante conocer todo lo que pues, nos pueden brindar tanto en los conocimientos, en este caso, como han sido de los botánicos que han participado. Siempre, como bien lo decimos, ¿no? O sea, el hecho de que nos cuenten pues, todo lo que están realizando, porque han habido varios. Digo, el ejemplo que ahorita pusimos de algunos de los programas son solo algunos, porque tenemos varios más. Entonces, todas las charlas, sin duda alguna, nos han aportado bastante información y muy entretenidas. A propósito de la última charla que tuvimos precisamente con la doctora Manes Salinas, pues fue una charla muy entretenida, también ha sido una de las más escuchadas, ahí podemos llevar el registro. Y a lo que nos comentaba precisamente, llevamos ahorita actualmente son 437, si mi memoria no me falla, de entrevistas que se han realizado en total. A botánicos, el dato ahorita no lo tengo preciso, pero hay varios. Además, tenemos muchas entrevistas que se han realizado precisamente sobre la parte histórica. Entonces, bien lo decíamos ahí de Gómez Pompa, también platicamos de otros temas, precisamente sobre otros botánicos que han tenido relevancia en México y que también, pues sin duda alguna, pues, también nos han brindado una muy buena conversación. Entonces, la experiencia que se ha tenido con ellos siempre es muy amena, siempre muy cálida, muy humana, es algo que yo les puedo decir directamente a comparación igual de otros, pero siempre ha sido algo muy, muy entretenidas las pláticas con los botánicos. Muchas gracias, Rodrigo. Y bueno, dice Maricruz Robledo, ¿es posible que hablando con miembros de los pueblos originarios les sea más fácil identificar las plantas? Bueno, es que eso es lo que hacen los colegas etnobotánicos, que compilan los conocimientos de los pueblos indígenas contemporáneos. Entonces, que es una labor muy importante y luego, lo voy a decir así, aunque no sea muy políticamente correcto, menospreciado por la academia. O sea, estamos en la era molecular y entonces por ahí quieren irse, quieren que sean todos, pero es muy importante la labor que hacen los etnobotánicos. En el caso del Códice de la Cruz Badiano, creo que poco a poco lo están conociendo, porque ha sido, imagínense, la edición del 64, ahorita solo está en bibliotecas, y si la quieren comprar en Amazon, vale como 20,000. Entonces, pero bueno, está digitalizadas o hay cosas así, ¿no? La del 91 ya se agotó, ya no existe. La del Palacio de Minería, digo, del Palacio de Medicina, es un poco carita, o sea, entonces han estado muy en el terreno del especialista, del coleccionista, y la edición de las revistas de arqueología mexicana, que valen 100 pesos cada una, pues creo que ha abierto pues el camino para que mucha gente lo conozca, ¿no? Entonces, creo que poco a poco se empiezan a interesar. O sea, por ejemplo, en Xochimilco tuve el privilegio de que me invitaran la escuela chinampera a que diera una plática de esto. Y la escuela chinampera son chinamperos que, bueno, ellos están viendo el cambio que está sufriendo, porque muchos de los hijos quieren ser mecatrónicos o u otro tipo de cuestiones, no quieren ser agricultores y seguir sembrando, ¿no?
Pero curiosamente hay mucha gente que no tiene de Chinampa, que viene de fuera, que viene de Iztapalapa, urbano, pero que quiere aprender a sembrar, ¿no? Entonces la escuela chirampera, que es donde Arturo Argueta le impulsa mucho, pues es una iniciativa muy interesante porque realmente es el gusto. O sea, el gusto, si un hijo de chirampero quiere ser ingeniero mecatrónico, pues está muy bien, ¿no? Y si alguien de otro lado quiere aprender a cómo cultivaban las chinampas y que les den la oportunidad, pues también se me hace muy bueno. Y solamente así se va a conservar. Entonces, creo que poco a poco los pueblos originarios van interesándose en el códice. En muchos casos también por eso es una ventana del tiempo, porque es algo que quedó congelado, como Pompeya, como Machu Picchu, o sea, desconocido, y entonces nos permite comparar lo que hoy día los pueblos originarios saben contra lo que se sabía hace 500 años, ¿no? Por ejemplo, el Huizquilitl o el Circio Nerembergi, muy poca gente, muy pocos saben que se comía o se come. Solo en Hidalgo, un campesino nos enseñó, claro, hay que quitarle las espinas, ¿no? Y lo probamos crudo, ¿no? Entonces, pero se ha perdido conocimiento. Se pierde, Sí. aparece uno nuevo y entonces, pues sí, claro, se tiene que seguir haciendo la labor de documentar y ya también los mismos pueblos originarios, ellos también quieren escribir sus propios libros, ¿no? Claro. Y en ese caso, o sus videos, o hacer eso, y en muchos casos, pues ahí le van a pedir ayuda a un botánico, porque dicen, bueno, sí me gustaría saber qué especie es. Y labor como la que ha hecho la maestra Abigail Aguilar, que la entrevistamos, bueno, la entrevistó Rodrigo, para pues, su libro Plantas de la Náhuac, y ella que va por los pueblos haciendo sus mini herbarios con Oh, los alumnos, y registrando sus nombres locales y los nombres bueno, el nombre científico que ella sabe, ¿no? Entonces, pues es una labor muy interesante sobre todo de estos colegas, etnobotánicos, que realmente son como que verdaderos apóstoles de la botánica. Entonces, porque durante mucho tiempo no fue valorado, no ha sido valorado sus aportes. totalmente. Y ya para cerrar, tenemos el último comentario de alguien cuyo nombre está como en japonés. Dice, excelente Mm, charla. ¿Cuántas de las plantas señaladas en el códice son endémicas? ¿Han sistematizado las enfermedades relacionadas a los síndromes de filiación cultural? ¿Cuántas son? Pues nuestro enfoque es más ir caso por caso, más que hacer este tipo de cuestiones, porque síndromes de filiación cultural, bueno, aquí hay plantas la mayoría de las plantas son originarias de México, pero también hay plantas, por ejemplo, cuando hablan del laurel, y de hecho en el códice, que es otra planta que hemos trabajado, el laurel, hay Laurus nobilis, que es el laurel europeo, y Lycea glaucensis o Lycea guatemalensis, que es el mexicano. Entonces, Sí. en algunas recetas del códice usan los dos laureles, el europeo y el mexicano, y le ponen laurus, lo escriben en latín, en el caso del laurel mexicano, ay, se me escapa ahorita el nombre, Ecapatli, medicina del viento. Entonces, se ve ahí la confluencia, porque recordemos que estaban en un colegio, en una escuela, un convento con curas franciscanos, y seguramente se comunicaban entre ellos. O sea, porque los españoles y cualquiera que ha estado en el otro lado del charco, pues sabe que en Europa, en España, hay pinos, hay encinos, Hay y robles. entonces, sí, exactamente, y entonces dicen, pues aquí nosotros le decimos Ocotl y nosotros le llamamos Pinus. Entonces, seguramente hubo esa comunicación. Y cuando hablaban de enfermedades, por ejemplo, la mente de Abdera, pues probablemente ahí el nombre náhuatl se perdió, porque tal vez los curas dijeron, como era para un texto para Europa, pues esa enfermedad muy rara que tú me dices, nosotros la conocemos como mente de Abdera. Entonces,
le cambiaron el nombre y perdimos cierta información. En el caso de las plantas, no podían cambiarles el nombre. Y hay recetas que tienen mezcla, y plantas europeas, plantas mexicanas, pero ninguna planta europea fue ilustrada. ¿Para qué iban a ilustrar algo que ellos Ya conocían? conocen. Que un farmacéutico sabía cuál era el Laurus, sabía cuál era el Pinus, cuál era el Quercus, o sea, no tenía ningún caso ilustrarlo, nada más está el nombre entre la lista de plantas. Entonces, es un texto muy complejo, por eso digo que es un texto intercultural, porque no es solamente la medicina prehispánica como originalmente lo creyeron Gates y Emart, este, sino que es mezcla ya. Estamos en el siglo XVI, ya es la colonia. Muchísimas gracias, doctor. Sí, no me quise quedar con la duda y en cuanto estaba en la charla aproveché y me metí a investigar lo de Abdera, y era un pueblo allá también en Europa que la gente pues tenía trastornos mentales, ¿no? Y bueno, decía, eran estúpidos y que Sí, no hablaban bien y cómo uno, bueno, también se convierte en detective. es que de hecho, hoy lo que tenemos de registro es cuando hablamos de que fue abducido por un ovni, porque decían, los habitantes de Abdera tienen la mente extraviada, están como Ok, fuera de la realidad. Y ok, entonces, es una enfermedad que desapareció, y entonces Emart sí lo menciona. Dice, Abdera es un pueblo, es una ciudad en Grecia, en Tracia, cuyos habitantes tenían fama de locos y estúpidos. Algo de eso se menciona en el artículo de eso. Y curiosamente se trata con el Yolosóchil, la flor del corazón, la porque magnolia. sí, porque para los aztecas las enfermedades mentales no estaban en el cerebro, sino en el corazón. Entonces tenía el corazón podrido o la mente dañada. Entonces, Claro. o sea, cosas muy curiosas, pero nos vamos hasta la época griega, hasta los romanos, a la edad medieval, y pues es tremendo, tremendo. Pero Abdera existe en Grecia. Sí, pues una obra magnánima y qué gusto nos va a dar pues ver allá, bueno, digo, ya el licenciado Rodrigo ya compartió el QR para quienes lo puedan ver en YouTube, pero qué gusto me va a dar reencontrarnos ahora sí en vivo y a todo color el próximo lunes, ya que andemos por allá, y el martes que se lleva a cabo La presentación del la documental. puesta en escena del documental. Sí, va a estar muy Claro que sí. buena, estoy seguro que les va a gustar y para todos los que van a Todos asistir, invitados. sí, para todos los que van a asistir, ojalá tengan ahí un tiempillo. Como bien lo dice aquí la doctora Mane, todavía no tenemos designado el horario y ni tal vez la sala, pero en cuanto ya se tenga los estaremos informando y como bien lo digo, qué mejor que verlo en tamaño grande para que se sienta de verdad la emoción del Códice del Cruz Badiano. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, colegas. Les agradezco mucho su tiempo, que nos vinieron aquí a platicar de todo esto que saben. Y pues bueno, nuevamente agradecer a todos los que se conectan y nos mandan saludos de todos lados de México y de algunas partes del mundo. Y pues bueno, recordarles que vamos a seguir con nuestra programación de Plantásticos. Y que por lo pronto, bueno, pues quienes van a asistir al Congreso, allá nos vemos la próxima semana.